Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yaro Briseño, estudiante de la UNEXCA. Esta es una exposición para la materia de arquitectura del computador. Bueno, esto es un esquema que realicé en base a las particiones y los formatos. Primeramente, ¿qué es una partición? Una partición vendría siendo una unidad dividida que generalmente es la que almacena el sistema operativo. ¿Qué pasa? Dentro de estas particiones es la que hace el orden y además de esto es la que nos permite poder instalar un sistema operativo e incluso poder tener más de un sistema operativo dentro de un disco duro, porque estas particiones son las que están en el disco duro. Es decir, que dependiendo de la cantidad de particiones y del almacenamiento que tengan, claramente se puede tener distintos sistemas operativos en un mismo disco. Gracias a esto tenemos distintos tipos de particiones. Tenemos la primaria es la que vendría siendo donde se instala el sistema operativo. Suele ser la más esencial, puede tener hasta 4 particiones distintas. También tenemos las extendidas. ¿Qué pasa con las extendidas? A diferencia de las primarias, en las extendidas podemos tener un número mayor de 4 particiones. Dentro de las extendidas tenemos también las lógicas, que vienen en conjunto ambas. En las lógicas son las que nos permiten o las que hacen que las extendidas puedan tener un mayor rango de particiones, es decir, superar las 4 particiones límite que suele tener la primaria. Aparte de esto, también tenemos otro tipo de particiones o digamos otra alineación de esto que viene siendo el MBR o MBR y el GPT o GPT. ¿Qué pasa? Bueno, primero con el de MBR o MBR, sucede que este suele ser un esquema más antiguo, es un esquema poco usado, más antiguo en los sistemas, digamos sistemas operativos viejos o computadoras un poco más viejas, que son las donde tenemos el mismo problema de las particiones, que suele ser con una limitante también de lo que se puede tener este 4, la limitante de 4 particiones. Mientras que en el GPT es un esquema mucho más moderno que nos permite poder tener una gama mucho más amplia, no solo de las particiones, sino también del almacenamiento en sí. Adicional a esto, bueno, continuamos sobre qué es un formato. El formato es un sistema de archivos que es el que se encarga de mantener un orden en base a los datos que se tienen. Básicamente, el orden que tenemos para, por ejemplo, los sistemas operativos, para las particiones, para cualquier tipo de cosas, incluso para comprimir. Aquí es donde entra el formato. El formato es el que se encarga de tener un orden, de poder ordenar toda esta información y tenerla de manera un poco más clara. Tenemos distintos tipos de formatos. Tenemos el FAT32, el NTFS, el exFAT, tenemos el EXT4 y tenemos el HFS+. Rápidamente, por ejemplo, el FAT32 vendría siendo el formato más común, es el que solemos ver, es el más compatible con Windows de hecho, o en general con los sistemas operativos es el que más se suele utilizar. Sucede que este es un sistema operativo que suele tener una limitante de los archivos que puede almacenar. Tenemos el NTFS, es un sistema o digamos es un formato que se puede utilizar bien sea para Windows o Mac OS. Este formato suele ser un poco más amplio en cuanto al almacenamiento, puede tener un almacenamiento de archivos más grande e incluso una fluidez un poco más amplia. Tenemos el exFAT que a diferencia del FAT32 también es, bueno, digamos, igual que el FAT32 también es compatible con Windows, pero a diferencia del FAT32 no tiene una limitante. Mientras que el FAT32 sí tiene una limitante de los archivos que puede almacenar, el exFAT no tiene una limitante de los archivos que puede almacenar. Tenemos el EXT4, que vendría siendo básicamente lo mismo, vienen siendo lo mismo, solo que es más para Linux. Este es un formato que se utiliza mucho más en sistemas como Linux, suele ser un formato muchísimo más fluido también y puede tener un almacenamiento de archivos grandes. Por último, el HFS+, que se utiliza más que todo para Mac OS. Igual que los anteriores, también creo que el único que tiene limitante de hecho es el FAT32, el resto no tiene esa limitante de la cantidad de almacenamiento que mantiene. Sin embargo, todos pueden tener la posibilidad de fluir con archivos pesados, solo que el FAT32 suele ser el que tiene un poco más de limitante al respecto. Bueno, continuando, para no quedarme en esto, tenemos el proceso de partición y formato.
¿Qué pasa con este proceso? Primeramente hay que tener en cuenta que el proceso de partición, al momento, por ejemplo, llevándolo a un punto un poco más práctico, al momento de hacer una instalación del sistema operativo, siempre va a preguntar en qué partición quieres instalar el sistema operativo. Lo más vital o lo más importante es poder escoger la partición que tenga mayor alcance. Generalmente los discos duros, bueno, más que todos los antiguos, pueden tener dos particiones. Estos discos duros que suelen tener estas dos particiones, a veces pueden tener tres, suele dividirse en el almacenamiento del equipo, en lo que tienen. Hay unas particiones que suelen tener poco almacenamiento, bien sea 2, 3 GB, 4 GB, hay otras que tienen 32, el almacenamiento puede variar. Ya es cuestión de ver el tipo de particionamiento que se quiere escoger y igual el tema del formato. En el momento de escoger un formato, al formatear, generalmente te pide o te dice qué formatos puedes escoger. Generalmente te sale cuál es el recomendado y bueno, uno puede escoger allí de entre las distintas opciones que es lo que se adecue a su necesidad. Por último, bueno, los consejos que yo les daría, inicialmente el tema de la partición, lo que estaba comentando anteriormente. Al momento de escoger qué partición se va a utilizar, es muy importante ver qué tipo de almacenamiento tenemos, qué es lo que vamos a correr en esa partición, el tipo de sistema operativo. Hay que tener en cuenta que los sistemas operativos tienen sus requisitos previos, entonces bueno, antes de hacer una instalación, si es eso lo que se va a revisar, saber en qué partición se puede instalar, porque bueno, claramente no podemos abusar más allá de lo que nos exige los requisitos del sistema operativo a instalar. También otro consejo sería el tema de la compatibilidad. Es muy importante ver qué tipo de formato, por ejemplo, se va a escoger en base a la compatibilidad. Porque, por ejemplo, yo no le voy a instalar no voy a buscar un formato de ext4, que es el que generalmente se usa para Linux, en un Windows, porque no va a correr de la misma manera, porque se sabe que es un formato que está especificado para Linux. Y así específicamente, por ejemplo, el HFS+, que es el que es para Mac OS, claramente no va a correr igual en un Mac OS de lo que va a correr en un Windows. Entonces son los consejos que yo les daría: el tema de compatibilidad, un tema de las particiones, saber lo que se está instalando y muy importante el respaldo. Eso es muy importante al momento de hacer cualquier tipo de proceso, siempre tener un respaldo por si acaso, para evitar perder información. Más que todo al momento de las particiones hay que tener en cuenta que cuando uno va a hacer una instalación en las particiones suele preguntar si quieres instalar encima de lo que ya está allí, pero lo ideal es hacer un formateo primero, hacer la eliminación correspondiente y siempre tener un respaldo de lo que tenías allí por si acaso. Tienes tu respaldo, luego realizas el formateo, luego escoges la partición para que no instales nada encima, evitar dañar algún archivo que ya tengas allí, evitar dañar lo que estás haciendo y poder tener todo con un orden bien realizado. Entonces bueno, esto es mi exposición en base al esquema que realicé de particiones y formatos. Espero que sea de su agrado y bueno, muchas gracias, hasta luego.